¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este seminario en delitos electorales. El día de hoy nos acompaña el maestro Daniel Díaz Cuevas, de quien me permitiré leer su síntesis curricular a continuación, no sin antes hacer una pequeña reflexión en torno a qué nos convoca en este seminario. Me parece que conjunta dos temas que son muy interesantes y sumamente complejos. Por un lado, el derecho penal, que tiene y ha tenido una evolución relativamente novedosa en poco tiempo, y el derecho electoral, que como sabemos, pues tiene reglas, procedimientos específicos que también se han ido complejizando, es decir, han tenido cada vez más ingredientes y se han vuelto más específicos a sí mismo, ¿no? Entonces, para las y los estudiantes o las y los interesados, tanto en procesos electorales como en el derecho penal, esta es una conjunción que resulta muy interesante, no solo por retadora en términos de aprendizaje, digamos, en términos de lo interesante que resulta, sino también por lo pertinente que es hablar de este tipo de temas en medio de procesos electorales, ¿no? Entonces, bueno, ahora, habiendo dicho eso, me permitiré leer la síntesis curricular del maestro Daniel Díaz Cuevas, a quien le doy las gracias a nombre de la Escuela Judicial Electoral, de su directora, la doctora Gabriela Rubalcaba García, así como de todos aquellos y aquellas que formamos parte de la Escuela Judicial Electoral. Daniel Díaz Cuevas es licenciado en Derecho por la Universidad ISEL, cuenta con una especialidad en Derecho Penal por esa institución académica y diplomado en Derecho Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es acreditado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en estrategias de litigación, maestrante en Procuración de Justicia Electoral por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Es acreditado como secretario de Estudio y Cuenta por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como por la Secretaría de Marina en materia de análisis de información para la inteligencia. Ha sido director general jurídico, bueno, se desempeña, perdón, como director general jurídico en la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales. Anteriormente se ha desempeñado como actuario en la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, secretario técnico de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, asesor legislativo en la Cámara de Senadores del periodo 2012 a 2016, catedrático adjunto en la Universidad ISEL de las asignaturas, Teoría del Delito, Penología y Práctica Forense Penal, catedrático adjunto en la Universidad Humanitas, de las asignaturas de Derecho Penal 1 y 2 y Proceso Penal, así como catedrático adjunto de la Universidad Latinoamericana en asignaturas como Introducción al Estudio del Derecho. También se ha desempeñado como oficial conciliador y calificador en el Ayuntamiento de Ciudad Neza. Ha sido ponente en diversas mesas, entre ellas Violencia Política de Género, organizada por el Instituto Electoral de Querétaro, en un panel sobre delitos electorales e infracciones administrativas de servidores públicos por el Tribunal Electoral de Tabasco, ponente en diplomados electorales dentro del módulo quinto, el sistema punitivo electoral que organiza o organizado el Instituto Electoral y Tribunal Electoral de Querétaro, así como en el curso Delitos Electorales de Capacitación a Ministerios Públicos de la Fiscalía en materia de delitos en la Ciudad de México. Es asimismo coautor del libro digital Monitor Democrático 2019, Causas y Efectos Jurídicos del Viraje Electoral contra Pluripartidismo en México. Bueno, es un currículum muy interesante, desde luego que da cuenta de la experiencia que tiene el maestro Daniel Díaz. Reitero los agradecimientos, las buenas tardes a todos y a todos. Les pido por favor que mantengan apagados sus micrófonos, encendidas sus cámaras y que al final de la sesión, una vez que el maestro Daniel así lo decida, daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas que podrán ser formuladas en el chat o a viva voz si piden la voz, el uso de la voz, por medio del chat. Sin más preámbulo y nuevamente agradeciendo a Daniel Díaz, le cedo el uso de la voz y buenas tardes. Pues muchas gracias, Alonso. Muy buenas tardes a todas y a todos. Y sí, es un tema muy interesante desde el punto de vista social y jurídico, porque pues muchas veces se pensaría que los delitos electorales se desprenden o parte fundamental de todo esto también pertenece al tema de la materia electoral administrativa. Y no es así, y con esto, bueno, comienzo la plática
Si están de acuerdo, a las 6 en punto hacemos una pausa por si hay algún comentario, alguna duda, y empezamos a desarrollarlas o a responderlas. Me voy a ir un poquito rápido porque la presentación la hice bastante amplia por todo lo que representa el sistema punitivo electoral. Para empezar, pues desde ahí, desde el nombre del sistema punitivo, pues ya empezamos nosotros a generar un tema un poco de separación, no lo quiero decir así, pero del otro sistema electoral administrativo. Es decir, valga hacer la importantísima distinción entre que una cosa son delitos electorales y otra es una infracción administrativa en materia electoral. Por eso es que, si bien es cierto que existen instituciones electorales federales, voy a hablar de lo federal, obviamente eso se replica a nivel, normalmente se replica a nivel estatal, hay una triada electoral, es decir, se encuentra el INE, se encuentra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. En ese sentido, como podrán ver, pues nosotros tenemos una diferencia con ellos. Si bien es cierto, tenemos una relación, pero la relación en su mayoría consiste cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o el propio INE se dan cuenta de algún delito electoral, pues nos dan vista. Nos dan vista, nosotros procedemos a iniciar la carpeta de investigación y nos damos a la tarea de investigar las causas del delito y por lo tanto empezar a generar el rumbo del sistema punitivo para poder llegar a un primer paso, a vincular la carpeta de investigación, ya sea con detenido o sin detenido. En esa situación, pues nos encontramos que pues tenemos que observar lo que planteamos nosotros y muchos académicos, muchos teóricos, que debemos dejar a un lado. Tenemos que ver la teoría del delito. ¿Por qué? Porque desde mi perspectiva creo que ahorita, o lo que nosotros aquí en la Fiscalía, la teoría que más se genera, más tenemos a bien utilizar, pues es la teoría causalista dentro de la teoría general del delito. Existe una anterior que es la teoría finalista, pero bueno, no logra, desde mi perspectiva, logra el alcance que se tiene para poder llegar todo ese camino punitivo que nos establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Que esa es otra gran diferencia. El INE, como el tribunal, pues para poder generar un tema de impartición de justicia, pues tiene la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Nosotros no nos guiamos bajo esos rubros de los medios de impugnación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una ley general en materia de delitos electorales y que su procedimiento ante los tribunales lo rige o rige el actuar del Ministerio Público como de los tribunales, el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, yo a quién le voy a pedir que sancione al probable responsable a un juzgado federal, no a ninguna de las 6 salas regionales que tiene el tribunal electoral, ni mucho menos a la sala superior. Es un tema, pues lo podemos decir, para que se imparta justicia desde una cuestión de una infracción administrativa, desde un sistema de medios de impugnación administrativo, y nosotros por una cuestión penal. Es decir, ¿cuál es el objetivo de la Fiscalía Electoral? Pues llevar a la cárcel a la persona que se
que cometa un hecho ilícito. En ese sentido, pues tenemos esta teoría causalista, que como podrán ver, pues empieza a modificar el tema del delito, parte de la acción, que si bien es cierto, el delito es una acción de omisión, pero bueno, vamos a generar ahorita el tema de la acción, que es la que más se exterioriza, la que se externa. Y aquí cabe el tema del tipo penal, ahora tipo penal. Recordemos que esta teoría causalista pues todavía nació, los que estudiamos ya hace varios tiempo la licenciatura, pues nos fuimos formando con el tema de la averiguación previa, y esto se adecuaba mucho al tema de la averiguación previa. Ahora lo hemos ido modificando, estas teorías causalista y finalista, al tema de la carpeta de investigación o al sistema de justicia penal acusatorio, que es totalmente diferente al sistema inquisitivo. La teoría finalista, que fue fundada por el gran alemán Hans Felzel, y bueno, pues aquí, como podrán ver, ya aborda y ya observa, o ya se observa el delito a partir de un dolo y de una culpa. Aquí cabe mencionar que los electorales no son culposos, ni uno es culposo, todos y cada uno de los delitos electorales generan un tema de dolo, es decir, el sujeto activo quiso y deseó el resultado que él en un momento, en una fase interna, lo generó en la mente, en una externa lo llevó a cabo, es decir, quiso y deseó el resultado. En ese entonces, como les comentaba, pues nosotros nos guiamos y nos regimos por la aplicación de la Ley General en materia de delitos electorales. Esta ley es la que nosotros observamos, y aquí pues valga hacer una distinción, una distribución que lo tienen que establecer los tipos penales en cuestión de la distribución de competencia. Eso es lo primero, eso es de observancia oficiosa. Nosotros lo tenemos que observar. Lo primero es parte de lo primero que tenemos que observar, el tema de las competencias. Tenemos que hacer y la forma de coordinarnos entre los órdenes de gobierno, es decir, con los poderes estatales, con cada una de las fiscalías o procuradurías de la República Mexicana. Y digo procuradurías porque me parece, si no mal recuerdo, todavía son 2 estados que aún tienen procuradurías, y todos los demás tienen fiscalías generales en sus estados. La competencia, ¿cómo la empezamos a definir nosotros? Pues conforme a lo que va estableciendo el artículo 21 de la Ley General en Delitos Electorales. Es decir, tenemos que ir viendo, y obviamente pues el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y son 2 ejemplos que traigo, uno, y que el propio artículo 21 lo establece. Uno es cuando se inicia o se prepara una elección en el extranjero, es decir, cuando va a haber un voto en territorio extranjero, y ese lo tenemos que poder, si bien es cierto, puede ser una elección no federal, sino estatal, pero un tema de asumir la investigación de esa elección, ejercer nuestra facultad de atracción, o cuando hay conexidad de delitos. Es decir, si bien es cierto, y pongo el ejemplo de esta elección, donde va a haber en 15 estados gobernador, y para la elección de gobernador resulta que se comete un delito del fuero común, pero al mismo tiempo se comete un delito del fuero federal, pues nosotros tendríamos que empezar a ejercer la facultad de atracción para nosotros llevar a cabo desde el inicio hasta el final el tema de la investigación y de la vinculación o de la judicialización de la carpeta de investigación. La competencia, como les comentaba, pues también nos rige la ley orgánica cuando los delitos son del orden federal, y cuando los delitos son cometidos por servidores públicos o contra funcionarios o en contra de funcionarios electorales federales o funcionarios partidarios. Aquí la ley todavía no se ha
armonizado con la ley, porque antes de la reforma del 2014, los delitos electorales estaban inmersos en el Código Penal Federal a partir del 401. En 2014 se crea la Ley General en materia de delitos electorales y lo establecido en el Código sin vigencia. En esta facultad de atracción, como les comentaba, pues está regido principalmente o primordialmente por nuestro artículo 21, fracción cuarta de la Ley General en materia de delitos electorales, así como en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y bueno, pues aquí traigo a colación un tema del INE, cuando el INE pueda ejercer su facultad de organización, es decir, pueda hacer facultad de atracción o asumir por completo toda la elección, a pesar de que sea una elección del fuero común o fuera una elección local. Nosotros tendríamos injerencia porque lo está organizando el Instituto Nacional Electoral. Caso concreto, la elección extraordinaria para gobernador en el estado de Puebla. Ahí hizo su facultad de asunción el INE, y nosotros entramos para conocer de todos y cada uno de los delitos por esa facultad que menciona el INE. La competencia, obviamente, pues es residual. Las fiscalías locales también tienen que ver, y este tema lo van a ver con más amplitud el día de mañana, con los 3 fiscales que van a estar. Y bueno, pues, pero quiero que vean que nosotros también, y así también nos obliga el Código Nacional de Procedimientos Penales a generar primero cierta investigación, las primeras diligencias, y de ahí determinar si somos competentes o no somos competentes. Si en unas primeras investigaciones el Ministerio Público Federal determina que no es competencia de la Fiscalía Electoral, pues tendrá que elaborar un acuerdo de incompetencia y enviar la carpeta con todas las investigaciones al estado que se trate. Estas son atribuciones específicas que tenemos como fiscalía, y se introdujeron cuando todavía era PGR, ahora fiscalía. Recordemos que hubo una transición en el 2019 de PGR, dejó de existir y nace la Fiscalía General de la República, y lo mismo, digamos que deja de funcionar el tema por su acrónimo de la FEPADE. Recordemos que antes era la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, deja de funcionar y nace la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, por su acrónimo, pues es FEDE. Pero bueno, tenemos que desarrollar mecanismos de coordinación y colaboración con la Federación, es decir, impulsamos convenios de colaboración. Tenemos firmados con 30 fiscalías y procuradurías convenios de colaboración para la investigación en los delitos, y esas atribuciones de competencias residuales, es decir, que aunque ellos conozcan de un delito, pueden iniciar las primeras veces, y obviamente si se percatan que es un delito del foro federal, pues nos tendrán que dar vista o nos las tendrán que remitir con una cuestión de incompetencia. Así es como se empieza a generar esto muy importante, que es el tema de la competencia, porque de ahí entonces parte los aspectos del tipo penal que ya el Ministerio Público de manera formal tiene que generar. Y no es otra cosa más que el tipo penal en la teoría del delito, junto con los aspectos positivos. Los aspectos positivos, recordemos que es la conducta o el hecho, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad y la punibilidad. Esos 5 aspectos son los que tiene que recabar para poder generar su teoría del caso
y la teoría y su tipo penal vaya adecuado a la teoría del delito. La teoría del caso es muy importante porque hay jueces que exigen que el Ministerio Público demuestre cuál fue su teoría del caso. Recordemos que con el sistema de justicia penal acusatorio, pues el Ministerio Público tenemos una trilogía de la investigación. Es decir, el Ministerio Público se encarga y es el responsable de la investigación y estará a cargo de la investigación junto con la policía. O él le dirá a la Policía Federal Ministerial, a los peritos, qué es lo que requiere dentro de esa teoría del caso para poder llegar a vincular una carpeta de investigación. Pero tiene que cubrir estos 5 aspectos positivos. Si en el camino se encuentra con algún aspecto negativo, bueno, eso ya es diferente. Pero de entrada tiene que empezar a generar este tipo de conductas o de investigaciones para empezar a generar estos aspectos. Y la conducta, pues la conducta, como les comentaba, pues es una conducta de acción, de hacer o de omisión, de no hacer o dejar de. Los elementos negativos, pues es una fuerte irresistible, movimientos reflejos, el estado de inconsciencia, y los negativos de la omisión, pues es la inacreditación de cualquier elemento. Esto es lo que tenemos que acreditar, o esto es lo que el Ministerio Público tiene que empezar a generar y decir si la conducta del sujeto activo fue de acción o de omisión. La mayoría de los más de 400 tipos penales que tenemos en la Ley General de Delitos Electorales, pues en su mayoría son de acción. Pues la tipicidad es un tema que está muy latente y es de lo primero que tiene que generar la tipicidad del público. Y bueno, pues tenemos que tener cuidado en no caer en cualquiera de esos 3 supuestos de los elementos negativos de la tipicidad. La antijuridicidad, bueno, pues la antijuridicidad tenemos que saber, digo, esto es muy difícil que el sujeto pasivo pues pueda caer en una legítima defensa. No me imagino que alguien que tenga 10 credenciales o 100 credenciales del INE diga, es que se las quité en legítima defensa. Pues eso no puede ser real, eso es. Entonces, en esta causa de justificación, pues no pudiera caer el sujeto pasivo. El sujeto activo. La culpabilidad, bueno, pues es la culpa, pues es la conducta que tenemos que imputarle al sujeto activo cuando realiza el hecho. Y el Ministerio Público tendrá que preguntar si se le pudo haber exigido otra conducta, pues muy difícil se le puede haber, o a lo mejor sí, a alguien que se roba la urna, pues obviamente era exigible, era otra conducta, pues no se la tuvo que haber robado. Entonces, pues no hay un elemento negativo para poderle decir no. Entonces, ¿era exigible esa conducta? Sí, sí era exigible, o no había esa exigibilidad, o había un error en la causa de justificación, en fin, a lo mejor era alguien que estaba mal de sus facultades mentales y puede caer en una inimputabilidad. Si no, si está lúcido, si sabía lo que hacía, pues obviamente va a ser imputable el sujeto activo. Y la punibilidad, pues es lo que establece la ley como pena. ¿Cuál es la pena que se le tiene que dar al sujeto activo? Y bueno, pues aquí habría que ver si fue, como le digo, los delitos electorales, todos dolosos, por lo tanto no puede haber una excusa de por culpa o imprudencia se haya cometido un delito electoral. Y bueno, ¿cómo llevar a cabo? Más o menos el artículo 7, este es digamos que una cadenita de cómo se genera la teoría del caso respecto a cómo se va generando cómo se va desglosando el artículo conforme al actuar del sujeto activo.
Obviamente el artículo 7 no nos requiere una calidad específica como otros, que sí nos puede pedir que pueda ser un fedatario, un ministro de culto, una funcionaria pública, un servidor público, un funcionario partidista o una funcionaria electoral, en fin. El sujeto pasivo, pues normalmente siempre va a ser el Estado. El Estado es el que va a generar como sujeto pasivo, y el verbo rector, nos tenemos que ir sobre el verbo rector, porque eso es lo importante que tiene el Ministerio Público para saber a qué se refiere o qué es lo que va a imputarle al sujeto activo. Es decir, el verbo rector en el artículo 7, pues es el de votar, dice en su fracción primera dice vote, o en su fracción tercera dice haga proselitismo, es decir, el proselitismo, o presione, presionar, son los verbos, o recoger, que es el otro verbo rector, son los verbos que tenemos que seguir. Es decir, si alguien no recoge credenciales de elector, pues no estará cometiendo ese tipo penal. Podrá cometer otro, ¿no? Y dice el verbo rector, recoja en cualquier momento credenciales de elector. Si alguien recoge fotocopias de credenciales de elector, pues no está cometiendo delito. Por eso es muy importante la literalidad del artículo y saber bien el tema del verbo rector, porque ahí nos establece cuál es la conducta que tiene que desarrollar el sujeto activo. El bien jurídico, pues en este artículo, es el sufragio y el debido proceso electoral. El objeto material, pues es la boleta electoral, los electores o los documentos electorales. El resultado, pues en un 90%, si no es que un poco más, de todos los delitos electorales, pero en este en particular del 7, el resultado es material, es decir, es material, se consuma en el mismo hecho. Entonces, bueno, ahí deviene otro tema. ¿Cuál es el resultado? El resultado es instantáneo, su realización es instantánea. ¿Qué tenemos que ver también, y que es una parte muy, muy fundamental a la hora de hacer una denuncia para que el Ministerio Público pueda acreditarlo ante el juez? Pues son las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Es decir, si se da en una casilla electoral, cuándo se dio, si se da el día de la jornada electoral, ese es el tiempo, el lugar, una casilla electoral. El modo es cómo ocurrieron los hechos. En fin, esas son las tres cuestiones que sonarán fácil, pero cuando alguien denuncia, difícilmente nos puede abocar o se puede reunir las circunstancias de modo, tiempo y lugar. El elemento normativo, bueno, pues tendremos que ver que son lo que se pueda, lo que va estableciendo el tipo penal, y nos va diciendo que ya nos dijo que, por ejemplo, es el que vote. Pues sí, el elemento normativo de ese verbo rector de votar, pues son las boletas electorales, una campaña electoral, las actas de escrutinio y cómputo, en fin, esos van haciendo nuestros elementos normativos. El dolo, pues como les comentaba, todos los tipos penales son dolosos, es decir, conoció y el resultado material. El agravante, algunos tipos penales tienen agravantes, algunos otros no. Tendríamos que irnos al caso concreto, específico. El artículo 7 sí tiene un agravante y que se puede aumentar hasta la mitad. Las causas de justificación puede ser una legítima defensa, un estado de necesidad, pero sí retomo lo de las láminas anteriores. Es muy difícil que alguien pueda asumirse como legítima defensa al generar un delito electoral. La no exigibilidad de otra conducta,
pues bueno, como le decía, a lo mejor es un inimputable y sí se le pudo haber exigido otra conducta o no se le puede haber reprochado esa conducta. Pero es un tipo, si es una persona que está bien de sus facultades mentales, pues obviamente que se le tendrá que exigir o se le tendrá que imputar el delito como tal. La antijuridicidad que tiene que ser que es que sabía que su conducta era contraria a derecho, por lo tanto se le tiene que hacer un juicio de reproche, porque él sabía que con lo que iba a hacer cometía un delito. Y así es como el Ministerio Público tiene que ir siguiendo este caminito, esta viborita, para determinar el delito y poder imputarle al sujeto pasivo un delito electoral. Y parte de esto es todo el tema del andamiaje que tiene que ver con lo que le pueda mandar a hacer a la Policía Federal Ministerial y en ocasiones a los peritos. Es decir, aquí, si alguien recogió, pues a nosotros, ¿cómo nos consta que alguien recogió? Pues seguramente fue una denuncia de un ciudadano, de una ciudadana, y tendría que ir la Policía Federal Ministerial a recabar una entrevista con la denunciante, con el denunciante, con algunos testigos, y de esa manera nosotros empezamos nuestra teoría del caso para poder integrar este tipo penal del que recoja. De otra manera, pues muy difícil pudiéramos acreditar que alguien recogió credenciales de elector. Una vez de investigación, pues obviamente nosotros generamos una carpeta de investigación y nos subsumimos a lo que establece el sistema penal acusatorio. Recordarán que el sistema penal acusatorio se genera con la reforma constitucional en 2008, pero bueno, pues el legislador da 8 años para su implementación y se vencía en 2016. La Fiscalía General, la Fiscalía Electoral, la entonces FEPADE, empieza a generar las primeras carpetas en el año 2015 y es cuando empieza a tener o hacerse la práctica del sistema penal acusatorio en la entonces FEPADE. En ese instante, sí, porque cuando queríamos nosotros vincular la carpeta, pues muchos, en su mayoría, muchos jueces de distrito, valga la expresión, nos bateaban porque decían que no eran competentes, que no se podía acreditar la competencia, es decir, no querían o no sabían cómo funcionaba un delito electoral y nos generaban esa incompetencia. Entonces, ¿qué disyuntiva caíamos nosotros? Pues muchas veces no nos quedaba más que regresarla a una averiguación previa o empezar a forzar al Poder Judicial para que nos empezaran a generar las vinculaciones. Al paso de un tiempo, pues empezamos a vincular carpetas, el Poder Judicial empezó a entender que también en los delitos electorales tenían que conceder las vinculaciones o judicializar las carpetas, y fue como empezó a evolucionar la Fiscalía en este tema del sistema penal acusatorio. ¿Qué principios nos rigen? Y empezamos a generar una carpeta de investigación y se la proponemos a la vinculación al juez, pues son estos principios de publicidad, la de contradicción, que es muy importante, este tema de carpetas de investigación, y cuando llegamos a judicializar, pues se va a dar la contradicción, la continuidad, la concentración y la inmediación. La inmediación en delitos electorales tiene gran importancia porque empezamos, el sistema penal acusatorio nos permite poder llegar a un acuerdo y de ahí generar un procedimiento abreviado. Ese es muy importante. ¿Por qué?
porque en el sistema abreviado nos quedamos en esta etapa. En la etapa intermedia, recordar que el sistema penal acusatorio se erige con tres etapas: la inicial, la intermedia y ya propiamente lo que es el juicio oral. Pero la etapa inicial aún no es una etapa tan oral, como digamos, todavía podemos generar escritos, hay un lapso todavía, incluso en la intermedia, de una cuestión, pues la acusación se hace por escrito, y aquí es lo que empezamos nosotros, como podrán saber, y lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, los indicios. En esta etapa inicial generamos indicios, y esos indicios tienen que estar protegidos por la cadena de custodia. La cadena de custodia es muy importante desde la parte inicial, porque si viene mal hecha, mal elaborada, pues se nos puede caer la vinculación. En esta etapa, en la inicial, es donde podemos empezar a generar la vinculación, es donde se genera la vinculación. Si nos otorga el juez la vinculación, podemos pedir que una investigación complementaria, que no es otra cosa más que 90 días aproximadamente para seguir investigando. Pero aquí todavía en la etapa inicial no podemos hablar de pruebas, ni siquiera en la etapa intermedia. De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, también tiene tres acepciones la prueba. La primera son datos de prueba, la segunda son medios de prueba, y ya hasta la etapa del juicio oral se dan las pruebas. Antes son datos de prueba, o sea, son datos o son indicios, en fin, y aquí por eso es lo importante, porque entonces el juez tendrá que hacer una valoración de todas y cada una de las pruebas que llegó el Ministerio Público. Eso es muy importante porque aquí tenemos una gran ventaja nosotros, porque todas las pruebas que ofrece el Ministerio Público, en su mayoría, son pruebas tasadas, son pruebas que son públicas, que no requieren o no aceptan una prueba en contrario. Digo, a menos habrá sus excepciones, pero no es el caso. Si hablamos del Ministerio Público, obviamente el Ministerio Público no va a alterar una prueba pública. Eso es muy difícil, casi imposible, de que se genere. Por eso es que son pruebas tasadas, son pruebas que al juez, pues más allá de generar una libre valoración, ya le genera de entrada una convicción sobre lo que ofrece, de lo que aporta el Ministerio Público. ¿Y por qué? Porque el Ministerio Público o le requiere información al INE, o le requiere información a algún estado, o la Policía Federal va y hace una diligencia. Todo eso lo concentra en la carpeta de investigación, y todo eso puede hacer una prueba plena que no acepta una prueba en contrario. Es decir, ya viene de una institución que tiene a su resguardo esa información y la hace válida. Les repito, tan es así que hemos vinculado a personas con una copia, porque vemos que viene alterada, pedimos y obviamente acompañado con una pericial. Y aquí es donde se genera todo este tema de realmente no llegamos hasta acá, hasta la etapa del juicio oral, pero sí nos quedamos en la intermedia, donde se puede generar ese acuerdo con el sujeto pasivo o ya con el imputado, porque si ya lo vinculamos, entonces sí ya tiene esa calidad de imputado. Una vez que el juez de control nos otorga la vinculación, pues ya tiene carácter de imputado, y ya no es presunto, o ya no tiene una calidad específica dentro del sistema penal acusatorio. ¿Qué son los delitos electorales? Como les repito, pues son acciones o omisiones, pero que van a lesionar o van a poner en peligro las características del voto, o la función electoral, la adecuada función electoral. Esas digamos que la función electoral, o proteger la adecuada función electoral, es nuestro bien jurídico tutelado genérico. Porque esa es otra de esta ley general en delitos electorales,
que tiene un bien jurídico tutelado genérico y más de 400 bienes jurídicos tutelados, porque cada coma, cada punto es un tipo penal diferente, porque no es lo mismo coaccionar que solicitar, ¿no? En fin, le reiteraba, el verbo rector es muy importante porque sobre eso empezamos nosotros a ver qué tipo jurídico específico nos genera el tipo penal. Así es como se desglosa. El punto medio es el bien jurídico tutelado genérico, es el que atente contra el voto, la libertad de asociación. Bueno, son bienes jurídicos en específico, aquellos que atentan contra el voto o la libertad de asociación política. Entonces, es complicado, sí, son complicados los delitos electorales, porque tendríamos que estar viendo en primera cuenta el bien jurídico tutelado genérico, pero a su vez también qué bien jurídico tutelado en específico corresponde a cada tipo penal que contempla la ley general de la materia. En este sentido, pues tenemos que hacer una clasificación de los sujetos activos, quiénes cometen delitos activos. Y en esta cuestión de quiénes cometen delitos, pues lo pueden cometer cualquier persona, como el artículo 7, cualquier persona puede recoger credenciales de elector, pero ¿quién más puede cometer delitos electorales? Obviamente funcionarias y funcionarios orales, es decir, aquellos que estén haciendo función electoral. Si están dentro de un órgano o un instituto, pero no hacen funciones electorales, pues no se podrá considerar como funcionaria o funcionarios electorales. Funcionarias o funcionarios partidistas, obviamente, los precandidatos o las precandidatas, así como sus candidatos ya o sus candidatas, o los candidatos y candidatas electos. Recordemos que hasta que no tomen posesión, pues seguirán siendo candidatos o candidatas electas o electos. Los servidores públicos, pues sabemos que hay muchos servidores públicos que cometen delitos electorales, fedatarios públicos, y aquí no nada más me refiero a un tema de notario público. Recordemos que el INE o los OPLES pues tienen su oficialía electoral, que ellos están revestidos de esa fe pública, y los ministros de culto religioso. Como podrán ver, pues es una gama muy, pues que no deja a nadie fuera de lo que, de quienes pueden cometer delitos electorales. Y si alguien se nos escapa, pues lo metemos en cualquier persona y de ahí le generamos su investigación. Ahora, ¿quiénes pueden cometer, o cualquier persona, qué delitos puede cometer? Pues votar a sabiendas que no cumple con los requisitos de ley, o que quiera votar con una credencial que no es suya, recoger o retener en cualquier tiempo sin causa justificada una o más credenciales para votar. Como verán, en el primer supuesto, pues hablamos de dos tipos penales diferentes. El que vote a sabiendas que no cumple con los requisitos de ley, o que vote con una credencial que no es titular. Es decir, ya tenemos aquí, en este artículo, dos tipos penales en una sola frase, en una sola fracción. Recoger o retener, pues es diferente. Si alguien recoge, pues será un tipo penal, y si alguien retiene, será otro tipo penal. Y, bueno, solicitar aquí o amenazar con suspender beneficios de programas sociales. Entonces, como ven, aquí la O pues se separa y son otros tipos penales diferentes. Pero estos son lo que puede generar cualquier persona, los delitos, digo, hay otros, pero son los más recurrentes que nos enfrentamos nosotros. Y el de amenaza con suspender los beneficios programas sociales, pues tiene que ver con la reforma constitucional
al 19, al artículo 19. Es decir, de aquí el Ministerio Público ya puede pedir o ya puede solicitar al juez de control la prisión oficiosa para el sujeto activo. También habrá quien impida la instalación. Cualquier persona puede impedir una instalación de casilla, también eso es muy usual, o quien pueda alterar documentos públicos electorales. Y el de intimidar al electorado, bueno, pues sabemos que eso desafortunadamente también se da. Mucha gente llega y intimida a la gente o empieza o atenta contra la libertad del sufragio en la casilla. Como podrán ver, aquí nos genera este apartado de la casilla, pues nos da ya en estas circunstancias de modo, tiempo y lugar, pues nos está hablando de una casilla. ¿Y dónde está una casilla? Pues ya sea en un centro de votación o en una mesa de casilla sola, que no esté dentro de una mesa de un centro de votación. Y cuando se pone el tiempo, pues el tiempo es el día de la jornada electoral, porque la casilla no puede estar un día antes o 2 días después. Entonces, aquí es donde se empieza a dar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los delitos electorales. Como podrán ver, en esto de acceso a la casilla, pues es lo que nos genera esas circunstancias de modo, tiempo y lugar. Funcionarios electorales. ¿Qué pueden cometer los funcionarios electorales? Pues ellos pueden alterar el registro federal de electores. Y con esto me pongo de ejemplo los funcionarios que están dentro de los módulos de atención ciudadana, que son los que pueden alterar el registro federal de electores. Y obviamente, si se altera el registro federal de electores, el padrón electoral también. Y evidentemente, pues la lista de electores. Y habrá otro tipo penal que más adelante veremos, que pueden expedir credenciales de elector de manera ilícita. Entonces, pues, eso es lo que puede generar. El de obstruir el desarrollo normal de la votación, y bueno, pues el que no entregue o impida la entrega oportuna de los documentos o del paquete electoral. Los servidores públicos, bueno, pues ya sabemos que ellos pueden coaccionar o amenazar a los subordinados para que participen en eventos, en actos de campaña, o solicitar aportaciones en dinero. Muchas veces sabemos que el funcionario público le parte de su pago a sus subordinados para el apoyo a alguna coalición, algún candidato, en fin. O se abstenga de entregar alguna información que sea recabada o sea solicitada por con la función de fiscalización. Y los ministros de culto. También, si bien es cierto, no es muy usual, pero sí nos hemos encontrado con ministros de culto que por generar un tema de pronunciarse a favor de algún candidato, pues el Tribunal Electoral ha anulado elecciones respecto de ello. Una de esas es cuando un ministro de culto, un domingo en una parroquia si no mal recuerdo, en Aguascalientes, se pone a favor de un candidato, alguien lo graba, y eso fue razón para que el tribunal, Sala Superior, anulara esa elección en Aguascalientes. No pueden hacer proselitismo, ellos no pueden ejercer presión, y bueno, pues mucho menos pueden comprar votos. Y como les comentamos, pues muy sorpresivamente, pues nos encontramos que sí, ministros de culto sí cometen ese tipo de delitos electorales. Aprovecho, y como les comentaba, perdón que te interrumpa, discúlpame, no quería hacerlo, pero nos piden ya desde hace rato si podías compartir en pantalla modo presentación
No había querido interrumpirte, pero bueno, solo si de ser posible que se ponga así como completo, porque parece que hay alguien que no alcanza a visualizar bien la información. Correcto, sí. Discúlpame, te agradezco. A ver, no te preocupes, yo creo que ya se ve mejor, ¿verdad? Sí, Perfecto, perdón, ofrezco una disculpa, si no, ya en un reto más, si hay tiempo, pues nos regresamos a alguna diapositiva para presentarla en modo presentación. Sí, se me fue y también ofrezco una disculpa. Pero bueno, retomando el tema de la prisión preventiva oficiosa, como podrán observar, bueno, en el año 2019 se genera el 12 de abril en la publicación en el Diario Oficial de la Federación, pues esta inclusión de delitos electorales relativos al uso o al condicionamiento de uso de programas sociales con fines electorales al catálogo del 19 constitucional. ¿Para qué? Para cuando se genere este tipo penal, pues el Ministerio Público pueda solicitarle al juez de control la prisión preventiva de manera oficiosa. Obviamente, pues el juez tendrá que valorar, tendrá que valorar si decreta o no decreta la prisión preventiva oficiosa. Pero esto es un avance porque entonces, junto con ello, pues vamos a empezar a proteger a los grupos vulnerables. Por eso es la importancia de esta reforma, porque la conducta se la vamos a reprochar a aquellos que de manera dolosa quieran condicionar el uso de cualquier grupo, de cualquier programa social. No hay un catálogo como tal. Cualquiera que se llame programa social, eso y alguien lo condiciona con uso o para que voten por alguien, bueno, pues entonces ya tendremos que estar investigando y cuando el Ministerio Público reúna todos sus elementos del tipo, haya ese nexo causal, haya esa relación entre lo que establece el tipo penal y la conducta del sujeto activo, pues entonces podrá el Ministerio Público solicitarle al juez de control la prisión preventiva oficiosa. Obviamente esto es parte fundamental para empezar a combatir la corrupción. Antes, cuando todavía era la FEPADE, ya se empezaba a hacer, ya se empezaba a cuidar y a no tolerar este tipo de acciones y se empezaba a generar ese principio de imparcialidad en el manejo de los recursos, que los recursos y que los programas sociales se tengan que destinar a quien se tengan que destinar sin condicionar su voto, sin condicionar esa secrecía ni esa libertad del voto. Por eso es importante esta reforma. Como les comentaba, el artículo 7 viene parte de esta reforma, el que amenace con suspender los beneficios de programas sociales. Sí, aquí habrá una cuestión complicada que vamos a hacer, porque una cosa es condicionar el uso de programas sociales y otra cosa es amenazar con suspender los beneficios de los programas sociales. Sí, todavía no se armoniza bien la ley general en materia de delitos electorales con el 19 constitucional, pero bueno, pues ya también nosotros tendremos digo, no nos podemos quedar con las manos cruzadas, tendremos que hacer algo y seguramente lo vamos a hacer, así nos ha indicado el titular de la Fiscalía, el maestro José Agustín Ortiz Pinchetti, y también tenemos ya algunos métodos para poder implementar esto y que la gente no se vea amenazada por alguien y que le vayan a suspender los beneficios de los programas sociales. El artículo 11 también trae el tema del condicionamiento de programa gubernamental y pues todo el tema de ese condicionamiento pues viene de los programas gubernamentales. Y bueno, pues otra gran adecuación, esta sí ya armonizada con la ley federal, con la ley general de delitos electorales,
pues es la que se generó el 13 de abril del 2020 y no es otra más que la de violencia política contra la mujer en razón de género. Esta reforma impactó en dos artículos, impactó un artículo de la Ley General de Delitos Electorales y se adicionó un artículo más, que es el 20. Y aquí me detengo un poquito, porque me gusta hacer esta comparación, porque antes de la reforma, ¿cómo actuaba la entonces FEPADE? La entonces FEPADE, cuando su titular era el doctor Santiago Nieto, ¿qué nos ordenó? O que ¿qué nos ordenó? Que se siguieran estos 8 pasos. Pero lo más importante era cuando llegábamos al 6, al 7 y al 8. ¿Por qué? Porque cuando ya hacíamos una valoración para el reconocimiento de víctimas, pedíamos un asesor jurídico de la CEAP, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y un análisis de riesgo. Ese análisis de riesgo es importante. ¿Y cuál era la petición del doctor Santiago Nieto? Que todo se investigara con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque no teníamos un tipo penal. En 2017, 2018, 2019, 2016, no había un tipo penal de violencia política de género. Entonces, nosotros teníamos que ver qué tipo penal se adecuaba, y con esa perspectiva de género y con el análisis de riesgo que se generaba, era cómo se podía estar vinculando las carpetas de investigación. Es decir, se vincularon carpetas de investigación por violencia política de género y obviamente no había un tipo penal, pero gracias a esa perspectiva de género, a ese análisis de riesgo, se pudo generar, se pudieron vincular varias carpetas de investigación sin tener un tipo penal. Estos son los ejemplos en los que se pudo, con coordinación, al menos con el de la presidenta municipal de Chenaló en Chiapas, que fue muy similar al ejemplo de lo que sufrió, de la violencia que sufrió la presidenta municipal de Culiapan de Guerrero. Pues aquí nosotros iniciamos una carpeta de investigación y en ese riesgo, en este análisis de riesgo, fue que nosotros decidimos y que lo autorizó el doctor Santiago Nieto. Cada vez que la presidenta de Chenaló tenía una sesión de cabildo, la acompañábamos con un ministerio público y con una policía. ¿Para qué? Para que pudiera desarrollar su cabildo sin que fuera objeto de violencia política en razón de género. ¿Por qué? Porque podrán recordar que a ella el municipio, el consejo de ese municipio, pues decide no reconocerla como presidenta. Se privan de la libertad a 2 diputados locales del Verde ecologista, y así es como presionan a la presidenta para que renuncie. Pero como sabemos, pues los cargos de elección popular no son irrenunciables. Ella impugna ante las salas, se llega el caso hasta sala superior ordena de inmediato la restitución de la presidenta municipal, nos da vista, y es como nosotros apoyamos. Iniciamos una carpeta de investigación, una investigación, y empezamos a ayudar a la presidenta. Tuvimos un caso en Hidalgo, también muy complicado, porque se trataba por primera vez, una candidata transgénero, que aquí era muy complicado por ese tema de que era mujer, pero venía del movimiento transgénero. Entonces era muy complicado, se le ayudó. Lo de la consejera electoral en Quintana Roo, hoy magistrada del Tribunal Electoral de Quintana Roo, también. Y bueno, también tenemos eso todavía como en el sistema penal anterior, como averiguación previa, cuando el INE ordena la destitución de los consejeros del OPLE no recuerdo si fue de Veracruz o de Chiapas. Fueron los consejeros de Chiapas por no cumplir con el tema de la paridad de género, y
nos da vista a nosotros con esa perspectiva de género, a nuestro bien jurídico tutelado genérico, logramos que un juez nos concediera órdenes de aprehensión y logramos ingresar al reclusorio federal a 4 consejeros y consejeras electorales del OPLE ya destituidos por el INE. ¿Qué es la violencia política contra género? Si bien es cierto, ya había algunas definiciones de violencia política contra las mujeres en razón de género, esta viene ya a generar parte formal de nuestra ley general en materia de delitos electorales, y así es como la define. Si bien incluye la tolerancia, pero la tolerancia, pues, con el sistema punitivo electoral no tiene nada que ver. Nosotros nos tenemos que ceñir únicamente por lo que es acción u omisión, que estén basada en elementos de género y que sea de ser mujer. Es decir, que no haya otro pretexto, otro motivo, más que el solo hecho de ser mujer y con un tipo, y tal vez aduciendo algunos estereotipos, como en algunos tipos penales sobre de este 20 bis que se genera, lo contempla. ¿Por qué es muy relevante este tipo penal? Porque este tipo penal abarca 2 esferas en la mujer, la pública y ahora con esta reforma la privada. Esto es muy importante porque lo veremos adelante como ya en una cuestión para limitar, anular o menoscabar cualquiera de sus funciones, ya sea como precandidata, candidata o incluso ya en el ejercicio de sus funciones, puede generar una alteración si es que alguien se mete en la vida privada de alguien para perjudicarla en su actuar o diario, en sus candidaturas, de su función como funcionaria pública. Estas son algunas fracciones, recordemos, son 14 fracciones las que considera el artículo 20 bis de la Ley General en materia de delitos electorales. Ejercer violencia, por ejemplo, la intimidación, cualquier tipo que afecte los derechos políticos electorales, pero el punto medio es la que quiero retomar de manera muy puntual, la publicación o divulgación de imágenes. Es decir, esto está concatenado con el tema de la vida privada. Por eso les decía que es muy importante la reforma, porque aquí ya empieza a contemplar un tema de la vida privada. Entonces, como podrán ver, esto concatenado y ustedes sabrán que no hace mucho el Congreso de la Ley Olimpia, que prohíbe la divulgación de imágenes o mensajes privados de una mujer con el solo objeto de menoscabar a la mujer. Este tipo penal se mete a los derechos políticos en la vida privada o en la vida pública de la mujer. Y aquí, pues tenemos que generar un tema también de no perder de vista lo que nos genera la Ley de Protección de Datos Personales como sujetos obligados a algunas dependencias de no poder generar alguna aplicación o divulgación de imágenes. No podemos sustraer o alterar. ¿Y esto cómo se genera? Pues esto se genera en un tema de las redes sociales y bueno, pues ¿cómo podemos generar una circunstancia? Pues el modo puede ser en cualquier medio de comunicación, las famosas TICs, que no son otra cosa más que la tecnología de la información y comunicación, televisión, radio, pero sobre todo redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, ahora Telegram, en fin, toda aquella publicación o divulgación de imágenes, eso se puede generar en el modo, cómo se hizo, el tiempo, pues en cualquier momento que la mujer esté disfrutando de sus derechos políticos electorales, ¿tá? Cuando está haciendo proselitismo, si es una funcionaria o ya es una candidata electa, pues en ese momento, o haciendo uso de sus funciones,
pues ese es el lugar, en el momento en el que ella esté gozando o ejerciendo su desempeño en el ejercicio público. El resultado, pues, va a ser material y va a ser la afectación a la integridad de la mujer. Y algo muy similar pasa en el último punto, la realización o la distribución de la propaganda que degrade o denigre basándose en estereotipos de género. De esto, pues, ha habido algunas cuestiones y ahora, pues, quien realice eso, pues ya estará cometiendo, o quien elimine a una mujer, o quien le impida un voto o una voz a una mujer, o quien no le, o quien diga, sabemos que hay cargos que tienen alguna aportación económica, y si de quien depende no le da ese recurso económico a la mujer sin causa justificada, pues estará haciéndose acreedor a un delito electoral y generando violencia política contra la mujer en razón de género. Hay agravantes, como les decía, se agrava las conductas cuando son cometidas por servidores o servidoras públicas, y esto es muy importante por cuenta que este delito pues ya no es exclusivo del hombre hacia la mujer, sino el legislador dijo, también nos hemos encontrado con que mujeres pueden. Estas pueden ser algunas prácticas. Obviamente hemos tenido que lo más difícil puede llegar, o la agresión más grave, pues es un feminicidio que se pueda generar. Nos hemos encontrado en que pues hubo 2017, hubo muchas candidatas que tuvieron que, a las cuales las privaron de la vida, y bueno, pues es lo último que podemos llegar. Obviamente, pues ninguna de estas se tiene que dar, por eso es esta tipificación y nosotros nos vamos a abocar a la investigación. La Fiscalía, la FEDE, en contra de la corrupción, pues también nosotros tenemos cierta contra la corrupción. A ver, aquí voy a hacer una breve pausa para generar el tema de si hay preguntas o si hay dudas. Sí, le voy a dar lectura a algunas de las preguntas. Bueno, hay una persona, creo que la pregunta es demasiado específica. Sí. Creo que se congelado tu audio y tu video, Alonso. Un segundito, maestro Daniel. Sí, no te preocupes, Alejandro. Toma un poquito de agua. Sí, muchas gracias. Si no, mientras busco de aquí a las 6:30, en lo que se conecta, busco algunas preguntas en el chat y las vamos. Sí, hay bastantes preguntas, Daniel. De hecho, quisieras. Raquel no es mala, se nos ayuda cerrando su micrófono para evitar que se vicie el sonido. Si quisieras, en lo que se conecta Alonso, Daniel, escoger las preguntas que se realizaron en el chat. O si gustas, te puedo realizar un par en lo que viene Alonso. Perfecto, sí, claro que sí. Mira, nos pregunta Juan Ignacio Bilbao. Si quieres, vamos en bloques de 2. Me parece perfecto. Dice, tengo una pregunta. En el derecho penal ordinario, costó mucho trabajo comprender la diferencia entre los elementos del tipo penal y la acreditación del cuerpo del delito de cara a la transición del sistema inquisitivo al sistema acusatorio. ¿Cuál sería el reto más complejo de la justicia penal electoral en el sistema acusatorio?
Y si me permites la segunda pregunta, es un poco más específica, dice, se refiere que la entrega de despensas, nos pregunta Gabriel Navayot, la entrega de despensas o materiales para construcción por parte de las y los candidatos a cargos de elección popular constituye un tipo de delito electoral. Su pregunta es, tal cual se encuentra citado en alguna parte del ordenamiento en materia de delitos electorales. Mi estimado Alonso, me permití formular un par de preguntas en lo Te que... agradezco, sí, perdí la conexión. Muchas gracias. Serían esas dos, Daniel. Ok, pues, bueno, qué bueno que ya regresó Alonso. Me doy a la tarea de responder estas dos. A ver, el reto de la justicia penal sí fue un gran reto, lo que tuvimos del 2008 a la fecha, aún seguimos teniendo. ¿Por qué? Porque mucha gente todavía tiene ese rasgo de creer que una carpeta de investigación se integra o se investiga igual que si fuera una averiguación previa. Y los métodos son diferentes. Eh, la, la, la teoría por ejemplo, ya tenemos una teoría del caso que es lo que tiene que formular el ABC, por decir algo, ese manual de investigación que tiene que hacer el Ministerio Público para acreditar el tipo penal. Sí, anteriormente era el cuerpo del delito, hoy es un tipo penal. Eh, digamos que es lo mismo, hay algunas similitudes, por ejemplo, antes era vamos a consignar la averiguación previa, hoy es vamos a vincular la carpeta de investigación, a lo mejor los efectos son algunos diferentes, y por eso es que mucha gente, cuando quiere hacer ese comparativo de saber más o menos qué es o esa traducción, pues es donde nos perdemos. Creo que sí tenemos que dejar a un lado los términos del sistema inquisitivo y abocarnos a aprender y a saber bien cuáles son los principios y los términos del sistema de justicia penal acusatorio para poder tener una investigación plena, buena y profesional. Sí, por los retos de la justicia es que no quede impune nada, que todo podamos, lo que se tenga que vincular, que se vincule, y lo que haya alguna causa de excepción, pues ni hablar, no tampoco tenemos por si encontramos con una causa de excepción. Ese es el reto que tiene la justicia penal en materia electoral. Obviamente, pues, como les decía, no contribuir a la corrupción, proteger a los grupos vulnerables de aquellos condicionamientos, y aquí me aboco a responder la segunda. Como tal, pues obviamente no vamos a encontrar un tipo penal que diga, el que dé despensa, el que reparta materiales de construcción, no, pero este es medio comisivo por el cual se puede estar condicionando el voto por alguna paga, o más que alguna paga, una contraprestación. Una despensa o materiales de construcción es una contraprestación. Y la Ley General en materia de delitos electorales sí establece que si hay alguien promete un pago o una contraprestación por el voto a favor de algún candidato, candidata, partido político o coalición, pues será acreedor a un delito electoral. En ese sentido, pues sí, si bien es cierto que se genera este tipo de repartición, pues, pero tenemos que ver el tipo penal. Y el tipo penal es... Pregunta que formulan que dice que cómo acreditar en un dictamen pericial de sociología la violencia política de género. Después hay una pregunta que dice que la Fiscalía, ante la denuncia de un delito, puede llegar a un acuerdo de culpabilidad que ocasione que el denunciado no purgue pena corporal, y si hay evidencia de un delito electoral, siendo que el Tribunal Electoral anulara una elección con base en esa evidencia, es posible que el sujeto activo de ese delito no sea imputado. Ok, sí, a ver, es lo que les comentaba, a ver, si puede ser que
sala superior, la sala regional o el tribunal electoral puede decir, no anulamos la elección, pero eso no quiere decir que a quien se le acusa haya cometido un delito. A lo mejor por la gravedad o por la no gravedad del delito no alcanza a criterios del tribunal a anularse una elección, pero eso no implica que no sea, no pueda ser imputado y perseguido por nosotros. Nos puede generar, es más, puede incluso nada más decirle la sala superior, te amonesto y doy vista a la Fiscalía Electoral para que ella investigue y determine si puede ser vinculado o no puede ser vinculado este sujeto. Por eso les decía la distinción que tenemos que hacer en cuanto a lo que las competencias del INE, del Tribunal Electoral y nosotros. Ellos nos pueden mandar, sí, puede ser que a lo mejor, y les pongo un caso de cuando se quiso anular la elección de la alcaldía o la demarcación de Coyoacán por violencia política de género. Sala Regional México, creo que desde mi perspectiva ha sido una de las mejores sentencias que he leído de violencia política, pero cuando llega a Sala Superior dice, a ver, sí se genera violencia política, pero no da para, por la diferencia de votos entre el primer lugar y el segundo lugar, no da anular la elección porque eran como 11,000 votos, si no mal recuerdo, entre el primero y el segundo. Pero sí ellos, los magistrados y las magistradas de Sala Superior dicen, sí hubo violencia política de género. Ahí que hubiera pasado, es el claro ejemplo que me ponen. No se puede anular la elección, pero sí se comete la violencia política de género. Por lo tanto, nos tendrían que haber dado vista, no recuerdo si nos dieron vista, no recuerdo en ese momento, pero bueno, en ese caso, suponiendo que nos dan vista, a nosotros no nos importa un tema de si se anula o no se anula la elección, sino lo que nos va a importar es que este sujeto que ya incluso está reconocido por Sala Superior como violentador, pues nosotros generar esa línea de investigación punitiva, penal, para poder llegar a un juez de control y decirle, oye, él reúne todos los requisitos del tipo penal y te pido que lo vincules por este tipo penal, ¿no? Ese es el tema de la primera pregunta. La pena privativa, sí, aquí es un tema, pues les decía que los delitos electorales son complejos porque si darán cuenta son dolosos, y son dolosos porque están considerados como delitos de alto impacto, porque pues atentan contra la democracia, nada más y nada menos. Pero no son delitos que merezcan, en su mayoría, no son delitos que merezcan una penalidad de más de 5 años en una media aritmética. Por eso es que difícilmente vamos a tener una pena privativa de la libertad. Por eso yo les comentaba que sí podemos llegar a la etapa de juicio, pero lo más apropiado para nosotros es llegar a un juicio abreviado. Es decir, donde el imputado diga, sí, cometí el delito y vamos a acordar una pena que tanto el Ministerio Público, como para decirlo en un sentido coloquial. Por eso es que difícilmente vamos a ver a alguien decirle, sí, bueno, sí hay un delito, sí hay un tipo penal del artículo 15, que en una media aritmética son 10 años, ese sí es un delito, digamos, grave, y en el cual, pues, ahí sí lo más idóneo no es dejarlo en un tema de un juicio abreviado, sino sí llegar a un tema de un juicio oral para poderle ahí sí pedir que se genere la pena privativa de la libertad. ¿Cómo acreditar la violencia política contra la mujer? Es un buen tema. Es un buen tema porque entonces necesitamos para empezar, necesitamos hacer coexistir dos principios. El principio de inocencia por parte de quien va a ser acusado, pero también el principio de buena fe,
de la mujer que nos va a denunciar, que nos viene a denunciar. ¿Y por qué hay que hacerlas? Hay que empatarlas, porque el principio de inocencia está y es un principio constitucional, pero el tema de buena fe, pues muchas veces la mujer que ha sido violentada o está más preocupada por defenderse del violentador que de sacar una foto, de sacar un video, es decir, muchas veces llegan sin ninguna prueba. Entonces, ante ese caso, pues el MP tiene que hacer una investigación exhaustiva, minuciosa, para poderse llegar de elementos, de pruebas, y poder decir si se cometió el delito de violencia política en cualquiera de las 14 fracciones, y poder decirle al juez de control que se vincule a él. Poderlo llevar a un juicio, a un procedimiento abreviado, y del acuerdo que lleguemos, o de lo que sea en ese procedimiento abreviado, meterlo al Registro Nacional de Personas Sancionadas de Violencia Política que ordenó la Sala Superior. ¿Y cómo acreditar eso? Pues obviamente con peritajes. Nosotros tendríamos que pedir el apoyo de psicólogas para que, como les comentaba, de elementos de riesgo para poder ir retomando, pero eso lo tiene que hacer el Ministerio Público. Yo les decía que tenemos que hacer una investigación exhaustiva para y tener cuidado, mucho cuidado de no revictimizar a la persona, para que pueda concretarse y pueda llegarse a acreditar la violencia política contra la mujer en razón de género. Pues si quieres vamos con otras dos, Alfonso, y ya retomamos la posición. Sí. A ver, preguntan, igual ha resultado muy, Bueno, voy a leer una anterior, porque iba a decir otra que tenía que ver con la violencia política con razón de género, pero dice, si es delito tener credenciales para votar con fotografía, pero el tener copia de las mismas sería delito por cuestión de información personal. Y luego, si se puede utilizar la investigación del delito de violencia política por razón de género, algunos protocolos y actos de investigación utilizados para la investigación en delitos de violencia contra la mujer. Ok, a ver, es que en la primera pregunta, la credencial del lector o las fotocopias de la credencial del lector, es que el tipo penal es muy claro, y el tipo penal te establece quien recoja o quien retenga credenciales de lector, y la credencial de lector es el que no tiene para poder sufragar el día de la jornada electoral. Entonces, si él tiene 100, 200 copias de credencial de lector, pues a lo mejor sí estará incurriendo en un tema de responsabilidad de estar violando la ley de acceso a la información, y habría que ver, porque si es un sujeto obligado de la protección de esos documentos, sí, pero no en un tipo penal electoral, puede ser un tema para la función pública, para el órgano interno de control, pero propiamente para un delito electoral es quien retenga o quien recoja en cualquier tiempo credenciales de elector. Y aquí esto de retenga o quite credenciales de elector, como podrán ver, el tipo penal dice en cualquier tiempo, no nos sumerge a que tiene que ser en la jornada electoral o en el proceso electoral, dice en cualquier tiempo, y cualquier tiempo puede o no haber proceso electoral. Pero sí, aquí el tema es de si al sujeto no tiene credenciales de elector, pues él estará incurriendo en cualquier otra falta, menos en un tipo penal electoral. Y si se puede ocupar los dictámenes de violencia política no, déjame conectar mi modem, si no me voy a quedar sin internet. Listo. Aquí el tema de los dictámenes de violencia contra la mujer
en razón de género, porque en efecto hay que ver que una cosa es la violencia contra la mujer en razón de género y otra muy diferente a la violencia política contra la mujer en razón de género. ¿Pueden ayudarse una a la otra? Puede ser que sí. Hoy todavía no tenemos un caso como tal de violencia política contra la mujer. Es un tipo nuevo, como podrán ver. Como podrán verlo, pues apenas es el 12 de abril, 13 de abril cuando nos nace este tipo penal en sus 14 fracciones, pero creo que sí se pudiera estar pudiéndose armonizar, pudiéndose homogenizar un dictamen de violencia contra la mujer en razón de género, presentarlo como un indicio o para generar una duda razonable ante el juzgador o de ahí partir para otro dictamen como violencia política contra la mujer en razón de género. Sí tendríamos que ver, que estar en el caso concreto, pero sí pudiera ser de muy uno para otro. Entonces, pues voy a seguir con la presentación. No sé si se vea. Sí, ¿Sí? sí. Nos van a solicitar si pantalla completa. Ah, sí. Sí, ya está. Sí, gracias. Entonces, bueno, aquí hay que ver México cómo nos tenía la Transparencia Internacional en 2019 en un puntaje de 29 puntos y nos da 7 recomendaciones. Entre de las que más destaco es empoderar a la ciudadanía y reforzar los de control. Eso creo que es un tema y el financiamiento en la política. Esos son los 3 rubros que yo destaco de este informe del año 19 que impactó el año pasado, 2020, y que va generando cierta percepción buena la corrupción. Este año, Transparencia Internacional, en su actualización 2020, pues a México lo sitúa 3 puntos arriba. Allá a México lo sitúa en el punto 31, corrupción elevada, pero se avanzó mucho en un año. 3 puntos más que en 2019. Según Transparencia Internacional, es una puntuación media regional en América Latina y que va saliendo de ese bache. Obviamente, pues quisiéramos estar dentro del promedio 70-100, que es donde la corrupción, pues es. ¿Y cuáles son las recomendaciones? Pues ahora nos ponen 4 recomendaciones, pero ya nos pone un punto tercero, que es muy importante y que no podemos perder de vista: fomentar la democracia y fomentar el espacio público. Entonces, esto es un impacto trascendental que tiene. ¿Por qué? Porque entonces Transparencia Internacional hace este informe sin perder en cuenta la crisis que generó el COVID-19 o la COVID-19. Entonces, pues viene generando todo este tema públicos que se requieren para empezar a generar colectivos de la sociedad civil, medios de comunicación, pues ya se ha visto el debilitamiento de la democracia porque ya no hay reuniones de personas que se puedan generar, en fin, nosotros tuvimos que posponer 2 elecciones, Hidalgo y Coahuila, en fin, se ha venido, bueno, y aparte, pues ya justo ayer Ecuador nos puso el ejemplo de que elecciones en medio de una pandemia y se generan muy bien con todas las medidas adecuadas. Entonces, pues son algunas recomendaciones que hace para México: fortalecer algunas cosas, tener sentencias derivadas de actos de corrupción por parte de nosotros o de las diferentes acciones de dinero para algún candidato, precandidato, partido político, coalición. Y de esto, pues seguramente sabrán los ejemplos que puede haber de quienes destinaron mucho dinero a campañas en 2014, en 2012, y prácticamente nosotros estamos sobre el artículo de servidores públicos concatenado a este numeral
15. Y como les comentaba, pues estos son los 3 casos en el cual se pueden relacionar a tema de funcionario público y relacionado al 15. Obviamente, en esos 3 casos, en el caso de Odebrecht, que nada más los traje como ejemplo, no voy a mencionar temas porque todavía se encuentran en investigación los 3, conforme al 21 de la Ley General en Delitos Electorales y ejercimos la facultad de atracción. ¿Por qué? Porque vía todo el andamiaje en el Estado, en el gobierno estatal, pero ese dinero venía directamente de la Hacienda Federal, es decir, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y por el hecho, nosotros hicimos la facultad de atracción y seguimos investigando esta operación de muchos millones de pesos. Y obviamente, pues después de todo esto que hacemos nosotros, que ya vincular a alguien o que alguien por ahí se enteró de que estamos haciendo una investigación, pues recurren al juicio de amparo. El juicio de amparo, pues es un control de constitución que protege al ciudadano en contra de actos de autoridad o actos de molestia de edades. En ese sentido, pues obviamente nosotros como Fiscalía General de la República, como Fiscalía Electoral, responsables. Es decir, nosotros generamos actos de molestia al ciudadano, pero o a los particulares. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque se defensa que todo ciudadano, todo particular tiene, pues normalmente ¿quién interpone más juicios de amparo? Pues los servidores públicos. Y lo dejo ahí, sino en la mesa, ya se imaginarán por qué. Y es muy difícil, ¿no? Es complicado porque se entendería que un servidor público pues tiene más estrictos principios de ética en su actuar y no incurrir en algo que le pueda generar nosotros en una investigación, esa causa de molestia, y llegan y se amparan. Ese son su fundamento constitucional, que se puede combatir, pues normas generales, normalmente pues son todas las normas generales que contemplan los derechos fundamentales, que más de derechos fundamentales, pues derechos humanos, que establece la Constitución y los tratados internacionales. Este es el juicio de amparo como tal, y a esto que quería llegar. ¿Cuáles son las partes del juicio de amparo? Aquí el Ministerio Público es parte en el juicio de amparo y muchas veces el juzgado o algunos otros, en su mayoría los tribunales de SADA, nos ponen a nosotros como tercero interesado, perdón, pero muchas veces como autoridad responsable, y tenemos que rendir nuestro informe justificado o nuestro informe previo, en el cual le decimos por qué estamos pidiéndole que lo vincule, o por qué la orden de presentación, o por qué la de aprehensión. Estos son contra los actos en los que puede surgir un amparo indirecto. Déjenme quitar porque creo que el procedimiento lo rige el Código Nacional de Procedimientos Penales, y en segunda instancia está la materia de amparo. Y el amparo únicamente admite estos 3 recursos para que pueda modificarse o no modificarse la sentencia de amparo. Y de es el caso ejemplificativo, la cronología. Se dio el amparo en este asunto. Cabe decir que, bueno, pues se llevó a cabo se inició la carpeta de investigación a raíz de una denuncia que hace el Comité Ejecutivo Nacional del PRD contra la empresa brasileña porque involucraba al exdirector al exdirector general de Petróleos Mexicanos. No está prescrito, no tienes la calidad de imputado, y le niega el amparo. Pues no queda contento, sigue diciendo, le concede una suspensión provisional.
¿Por qué? Porque decía que nosotros habíamos incurrido en una omisión para resolver la carpeta, es decir, que ya nos habíamos tardado mucho tiempo. Dado de eso, pues nosotros presentamos un recurso de revisión ante el tribunal colegiado, en el cual le niega la suspensión provisional al imputado. Y en eso, pues dijimos, ok, como le niegan la suspensión provisional, nosotros podemos seguir investigando y la carpeta no prescribe ni el colegiado pronunciemos al respecto. En junio del 2019 empieza otra vez el pleito y pues le volvemos a negar y bueno, pues nos tiene por totalmente cumplida la prescripción, le niegan el amparo. En octubre del 19 el colegiado determina no amparar ni proteger al quejoso, y el día de hoy la representación social en la que estamos pues sigue investigando la carpeta de investigación de este caso. Este caso pues, es uno de los dramáticos y que estamos en espera de... No hace mucho todavía seguíamos peleándonos con este. Y bueno, estas son las formas de cómo denunciar los delitos electorales de manera rápida. Fedetel es un 800 y una denuncia vía correo electrónico, pero también se puede hacer de manera presencial, ya sea en las oficinas que hay en todos y cada uno de los estados de la República. Pues hasta aquí termino la presentación, le doy las gracias y ahora sí, Alonso, pues entramos pues el tiempo que tenemos restante para preguntas y respuestas. Gracias, asistencia. Entonces, bueno, eso nada más, como te comentaba Daniel, y ya, hasta ahorita es la pregunta que tenemos pendiente. Bueno, sí, destaco esto que me comentas, lo del protocolo. Sí, en efecto, la fiscal oral cuenta con un protocolo de violencia política contra la mujer en razón de género, y sobre ese protocolo es como se va guiando para atender la denuncia de una mujer